Por favor, de pie. Todos, por favor. Señor Jesús, tú llevaste nuestros pecados en tu cuerpo sobre el madero, a fin de que pudiéramos tener vida. Concede que nosotros y todos los que conmemoran este día encontremos nueva vida en ti ahora y en el mundo venidero, donde tú vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Pueden tomar asiento. Escuchen. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esta profecía es un canto, el canto del siervo sufriente, proclamado por Isaías 7-8 siglos antes de Cristo. Y la iglesia desde los primeros tiempos, desde los primeros cristianos, la ha leído de manera cristocéntrica y ha asignado que el siervo sufriente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso desde 8 siglos antes, la profecía que vino a cumplir Jesús está desde aquí proclamada. Nos ponemos de pie para recitar
el Salmo 22, también escrito a siglos antes, pero proclama el sufrimiento de Jesús en la cruz. Salmo 22. Lo vamos a recitar de manera responsiva. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Alaben al Señor los que le temen. Honren los descendientes de Jacob, veneren los descendientes de Israel. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Se acordarán del Señor y se volverán a Él. Todos los confines de la tierra, ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Pueden sentarse. Escuchemos del libro de la carta a los Hebreos. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento
que más la necesitamos. De la misma manera, Hebreos en el capítulo 5 también dice de la siguiente manera: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Sí, Jesús eligió el camino del sufrimiento y de la cruz para salvarnos de nuestro pecado. Cantemos Cabeza ensangrentada. Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronada y llena de dolor, oh celestial cabeza tan maltratada. Así, en sus propios lugares y sentados, escuchen el Evangelio
de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que soy yo. Yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen a estos que se vayan, repitieron. Y les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándola la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Jesús ante Anás. Entonces los soldados con su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Pedro niega a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Jesús ante el sumo sacerdote. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstremelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega de nuevo a Jesús. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo.
Jesús ante Pilato. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. La sentencia. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron en voz en cuello: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar que llamaban el empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron.
¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. La crucifixión. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. «No escribas, Rey de los Judíos», protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los Judíos. «Lo que he escrito, escrito queda», les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. «No la dividamos», se dijeron unos a otros, «echemos suertes para ver a quién le toca». Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: «Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes». Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Muerte de Jesús. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre. La pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: «Todo se ha cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Sepultura de Jesús. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca,
pusieron allí a Jesús. Un momento, wait a minute. Un momento. Hemos escuchado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Desde lo más profundo de las Escrituras, desde lo más antiguo, se desdibuja, se prefigura el plan de Dios. El enviar un cordero que pague por nuestros pecados. Ya cuando Abraham lleva a Isaac a hacer el sacrificio y le carga la leña, y cuando Isaac pregunta ¿dónde está el cordero? Y Abraham levanta la espada para clavársela al hijo que Dios le ha prometido que sacrifique, aparece un carnero con los cuernos enredados en matorrales que tenían espinas. El carnero tiene una corona de espinas que es Jesús, es una prefiguración de Jesús. Esto lo digo, lo menciono para que veamos que el plan de Dios es el misterio fundamental de nuestra fe, está desde las páginas más antiguas. Hemos escuchado al profeta Isaías también hablar del siervo sufriente, y los cristianos leemos estos cantos del siervo sufriente en código, en clave de Cristo. Y también hemos leído el Salmo número 22, que habla de Jesús. Y la conclusión es que en la cruz no ha muerto o no ha sido asesinado una persona cualquiera, sino el Hijo de Dios, y que ese evento es un evento misterioso que viene a revelarnos que un humano como nosotros, pero sin pecado, tenía que ir a la cruz, tenía que ser el sustituto de toda la humanidad para el perdón de los pecados. Y aún cuando la crucifixión era la sentencia más atroz, más radical para los criminales más peligrosos o subversivos al imperio, sin embargo, esa cruz es transfigurada, es cambiada por el designio de Dios, que convierte la cruz en un altar donde va a ser sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces la cruz mira hacia la resurrección, y entonces en la Cuaresma nosotros vemos hacia la resurrección, nosotros vemos hacia la esperanza. La cruz ya no es un madero maldito. La cruz para nosotros los cristianos es un símbolo de salvación. Bien, vamos a cantar nuestro himno, Me hirió el pecado. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí, Orfeo, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo me exaltó. Confiar en él
placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando consolado. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz por él. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos por todos aquellos que sufren diariamente la pasión y el dolor de Jesús en sus vidas. Por todos los que mueren como su Señor, abandonados, abatidos, sin nombre, y son enterrados en una fosa común. Por las mujeres oprimidas, quienes no tienen manifestación de vida propia. Por los que sufren la cruz del racismo y el sexismo. Por los deambulantes que duermen sin cobija en el frío invierno. Por los soldados que mueren inocentes. Por los que tienen hambre y sed de justicia, como lo anunciaste en tu evangelio. Te pedimos por tu santa iglesia, tu pueblo en este mundo, tus santos testigos. Levanta ministros y misioneros que sean fieles trabajadores de tu reino y que proclamen tu palabra con honor y valentía. Danos gobernantes honestos y economistas virtuosos para gobernar la tierra que nos has dado. Guía a los científicos a la vocación de cuidar tu creación y servir a tus criaturas, por las cuales has muerto en esa cruz de vergüenza y dolor. Ayuda a todos los heridos por las guerras, a fin de que puedan rehacer sus vidas, encontrar una nueva familia, una nueva esperanza. Sana, Señor, aquellas heridas que nosotros, los seres humanos, no podemos sanar. Perdona nuestra incredulidad y enséñanos a confiar en ti, autor y consumador de fe. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Unámonos en la oración que nos enseñó el Señor, todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a pedirles, por favor, que sus ofrendas las depositen en el plato que está a la salida. Cuando nos retiremos, por favor, dejen sus ofrendas allí, los que gusten. Bien, nos ponemos de pie, así como estamos de pie, volteemos hacia la entrada y comencemos nuestra adoración de la cruz en este Viernes Santo. Yo voy atrás de ti. Sí, empieza. He aquí el madero de la cruz, del cual colgó la salvación del mundo. He aquí el madero de la cruz, del cual colgó la salvación del mundo.
He aquí el madero de la cruz del cual colgó la salvación del mundo. He aquí el madero de la cruz del cual colgó la salvación del mundo. He aquí el madero de la cruz del cual colgó la salvación del mundo. He aquí el madero de la cruz del cual colgó la salvación del mundo. He aquí el madero de la cruz del cual colgó la salvación del mundo. He aquí el madero de la cruz del cual colgó la salvación del mundo. He aquí el madero de la cruz del cual colgó la salvación del mundo. Voy a pedir a todos que pasen al frente, alrededor de la cruz, para hacer la parte de lo que llamamos los reproches. Por favor, pasen todos al frente aquí, en esta parte. Acérquense. Pueblo mío, iglesia mía, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, porque te llevé fuera de la tierra de Egipto, has preparado una cruz para tu Salvador. Porque te conduje durante 40 años por el desierto y te alimenté con maná, y te guié a una tierra de abundancia, y has preparado una cruz para tu Salvador. ¿Qué más debía hacer por ti de lo que hice? Yo te sembré, viña mía, hermosísima, y solo me diste amargo fruto. Porque cuando tuve sed, vinagre me diste, y con una lanza atravesaste el costado de tu Salvador. Por ti flagelé al pueblo de Egipto, haciendo morir sus primogénitos, y tú me flagelaste antes de condenarme a morir. Te llevé fuera de Egipto y ahogué al faraón en el mar rojo. Y tú vendiste a los príncipes de los sacerdotes. Aparté las aguas ante ti, y tú con lanza abriste mi costado. Te guié con una columna de humo, y tú me entregaste al juicio de Pilatos. Te alimenté con maná en el desierto, y tú me abofeteaste y flagelaste. Te di a beber agua que mana de roca, y tú me diste a beber hiel y vinagre. Por ti golpeé a los reyes de Canaán, y tú golpeaste mi cabeza con una caña. Te di un cetro real, y tú diste a mi cabeza una corona de espinas. Te injerté al árbol de Israel, mi pueblo escogido. Pero tú les atacaste con persecución y asesinato masivo. Te hice heredero junto con ellos de mis pactos, pero tú hiciste de ellos chivos expiatorios de tu propia culpa. Te di mi paz, aquella que el mundo no te puede dar, y como un sirviente te lavé los pies, pero tú desenvainaste la espada en mi nombre. Buscaste posiciones altas en mi reino. A ti me allegué
como el más pequeño de tus hermanos. Tuve hambre y no me diste de comer, sed y no me diste de beber. Fui extranjero, pero no me hiciste sentir bienvenido. Estuve desnudo, pero no me vestiste. Enfermo y en prisión y no me visitaste. Yo te ensalcé con grandes virtudes y tú me colgaste del patíbulo de la cruz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Al retirarnos, todos podemos hacer una reverencia y nos retiramos en silencio.